y estándares tecnológicos para la gestión y aplicación agronómica de residuos pecuarios de la provincia de Córdoba. El objetivo de esta resolución es brindar herramientas de buenas prácticas para la gestión y aplicación agronómica de residuos pecuarios en la provincia. Lo que quiero destacar que acá no solo participó el colegio, participó INTA, participó Secretaría de Ambiente, Secretaría de Agricultura, participaron las universidades, SENASA, es decir, fue una mesa interinstitucional donde aportamos desde distintos puntos de vista y de trabajo todos los conocimientos para lograr la mejor normativa para la provincia de Córdoba. Independientemente de esto, no éramos los que tomamos la decisión pasada para el decreto 847 por recursos hídricos y para la resolución 29 sí por la Secretaría de Ambientes. Yo creo que tenemos que considerarnos privilegiados de estar trabajando en la provincia de Córdoba porque es la primera provincia que reglamentó esto y es la que está fomentando el uso agronómico de efluentes o residuos de producciones pecuarias. Entonces, creo que es muy valioso poder contar con este decreto y esta resolución. Entonces, bueno, el punto de partida es conocer también, no solo la legislación, sino con qué tipo de efluentes o subproducto o tipo de residuo vamos a estar trabajando, dado que un efluente líquido difiere muchísimo de un residuo sólido. Bueno, entonces, hay que conocer perfectamente la composición de los efluentes del TAM. Lo que podemos ver es que todos van a tener una composición cualitativa similar, porque todos van a tener agua, materia orgánica, macro y micronutrientes. Lo que va a variar es su composición cuantitativa, es decir, en qué proporción se encuentran los distintos nutrientes. Y esto va a variar fundamentalmente por el sistema de manejo. Nosotros hace 20 años atrás teníamos todos sistemas pastoriles, después viraron hacia un encierro estratégico de la producción, llamado Open Lot o Dry Lot, y ahora también hay otros sistemas modernos, como pueden ser los freestall o como se conoce también como cama caliente, donde no solo vamos a tener un efluente líquido, sino también un residuo sólido compostado que debemos también gestionar correctamente. También el efluente va a variar del tipo de alimentación y de la época del año. De la época del año fundamentalmente porque en verano vamos a tener un efluente mucho más diluido y si en el caso de tener galpones, todo lo que proviene del agua de lluvia va a ir a los efluentes, lógicamente vamos a tener un efluente mucho más diluido. Ahora bien, a partir de la caracterización hecha de efluentes líquidos por INTA Rafaela, yo quería comentar cómo es la composición a partir de 10 metros cúbicos, es decir, 10.000 litros de efluente de tambo, aportan aproximadamente 20 kilos de materia orgánica, casi 2 kilos de nitrógeno, 4,59 kilos de pentóxido de fósforo y 4,34 kilos de óxido de potasio. Fíjense que si tenemos en cuenta que esta proporción es en 10 litros, es muy baja la concentración de los distintos nutrientes y en un 97-98% es agua. Ahora bien, si nosotros tenemos la posibilidad de poner un tamiz o un separador de sólidos, como puede ser también un tornillo, y concentrar la mayor proporción de los nutrientes en un sólido, fíjense que cada 10 toneladas de estiércol de tambo podemos pasar a 1.200 kilos de materia orgánica cada 10 toneladas, 35 kilos de nitrógeno cada 10 toneladas, 29 de pentóxido de fósforo y 38 de óxido de potasio. La relación aproximadamente entre los nutrientes del líquido y los sólidos casi se dice que es 30-1. Y los números lo están mostrando y son elocuentes. Lo que ocurre muchas veces cuando no tenemos la posibilidad de separar sólidos es que ocurre un proceso de estratificación en fosas. Y si esto está demostrado para efluentes porcinos, y esta gráfica de hecho es de efluentes porcinos, lo mismo ocurre también para efluentes de tambo, donde podemos ver que el fósforo y el nitrógeno orgánico tienden a decantar y el nitrógeno amoniacal o el potasio se encuentra bien distribuido en toda la laguna. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no removemos una fosa y tomamos con una máquina estercolera o con el sistema de aplicación que adoptemos este efluente directamente a la laguna? Bueno, va a pasar lo que ocurre en este estudio, donde las primeras estercoleras van a tomar la parte de arriba de la laguna, va a ser un efluente muy pobre en fósforo y en potasio, y más bien un nivel promedio de nitrógeno, pero cuando tomemos lo del fondo de la laguna, ahí sí vamos a poder estar
haciendo un mayor aporte y un mayor enriquecimiento de este efluente, vamos a tener una mayor concentración de nitrógeno y fósforo. Y bueno, para evitar esta situación tenemos diferentes métodos. Fíjense, hay muchos tambos que por más que estén con fosas impermeabilizadas o lagunas impermeabilizadas, se forma una costra superficial, y si voy a hacer una distribución no va a ser uniforme y no va a ser homogénea. Entonces, bueno, tenemos bastantes sistemas de remoción de estiércol que pueden ser fijos o pueden ser móviles, adaptados en un sistema de 3 puntos, pero también tenemos sistemas que pueden ser móviles dentro de las lagunas dependiendo de la extensión de la laguna. Y aquí quería mostrar la importancia que tiene, por ejemplo, en los tambos de Estados Unidos, esta remoción previo a la aplicación. Y fíjense, y este video creo que lo dice todo. Esas imágenes son de un tambo de California, que, bueno, las grabó un compañero de trabajo hace 2 años, y realmente se demuestra la importancia que tiene esta remoción del efluente previo a su uso agronómico en otros países. Yo creo que es una práctica que todavía falta implementarla, si bien hay algunos que lo hacen, no todo el mundo lo aplica, y creo que es una práctica fácil de utilizar y de implementar, de un bajo costo, y que puede realmente generar un retorno importante a nivel de sistema productivo. Y en algún momento hice mención de la posibilidad de trabajar y ser más eficiente respecto del uso del agua. Este es un estudio que hizo Francisco Salazar en Chile, donde valorizó 50 toneladas de efluentes de tambo, y viendo distintos sistemas con 1%, 4% u 8% de materia seca, contemplando el aporte en nitrógeno que hacía cada uno de estos efluentes y valorizando en función del aporte de nutrientes equivalente a fertilizantes minerales, obtuvo que la tonelada de efluente de tambo para un 1% de materia seca estaba en torno a los $2,2 por tonelada de purín. Cuando el contenido de materia seca era de 4%, esa valorización ascendía a $3,4, y con un 8% de materia seca ascendía a 4,7. Teniendo en cuenta que el costo de aplicación en Chile es de 1,5 a $3 por tonelada, fíjese que no llegamos a pagar el costo de aplicación cuando tenemos un 1% de materia seca. Pero ¿cómo se paga sola la aplicación cuando tenemos por encima del 4% de materia seca en el efluente? Entonces, ¿eso es imposible? No, es posible lograr. Simplemente tenemos que tratar de ser eficientes a la hora de la limpieza de las instalaciones, y de esa forma vamos a lograr tener contenido de materia seca en torno al 4%. Y de esa forma también vamos a obtener no solo un efluente mucho más rico en nutrientes, sino que también a la hora de contratar un servicio, si no tenemos máquina propia para hacer una aplicación de efluente, vamos a pagarlo con en muchos menos viajes a esa máquina. Respecto a qué tipo de máquinas tenemos para hacer la aplicación de efluente, hay muchísimos métodos. Los dos de arriba son métodos que aplican el efluente en superficie, y las 2 fotos de abajo lo incorporan. Ahora me voy a detener con más detalle en cada uno de estos métodos o sistemas. Y el método más adoptado en Argentina, lógicamente, es la estercolera de aplicación en abanico. El fundamento es porque el precio es mucho más económico respecto de los otros sistemas. No presenta problemas con efluentes espesos por obturación, y no precisa tampoco de tractores de elevada potencia. Con 110 caballos podemos tirar perfectamente una máquina estercolera de este tipo. Para bien, como todo, si bien tiene sus ventajas, también tiene muchas desventajas. Y bueno, y algunos inconvenientes o desventajas de este sistema es que la distribución es muy sensible al viento, la distribución es heterogénea, la relación del plato muchas veces se hace difícil cuando se aplican dosis bajas, hay una importante dispersión de olores y volatilización de nitrógeno, y lógicamente si aplicamos dosis altas y hay pendiente en el terreno, vamos a tener riesgos de escorrentías. Fíjense, muchas veces por una falta de regulación de la máquina, tenemos lugares del terreno donde tenemos
zonas con sobredosificación, zonas donde aplicamos dosis insuficientes. Entonces, es muy importante la correcta regulación de la máquina previo a la aplicación. Este sistema quizás sería el que mejor se podría adaptar debido a los beneficios que aporta, ya dado que la dispersión de olores baja muchísimo, la volatilización del nitrógeno también. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, es mucho más caro, pero ¿por qué digo que se podría adaptar muy bien a los sistemas de siembra directa de Argentina? Porque los métodos que entierran principalmente requieren una remoción del suelo, y este sistema no requiere una remoción, y es un sistema que se podría adaptar en explotaciones que estén, por ejemplo, cerca de una ciudad, debido a que la dispersión de olores es mucho menor que con el método de abanico. Este es otro sistema que también es muy práctico, no requiere remoción del suelo, pero fíjense que la limitante que tiene este sistema es el ancho de trabajo. Tiene un ancho de trabajo que va en torno a 4,5 metros, 5 metros de ancho de trabajo. Entonces, con respecto a los otros métodos, se torna mucho más lento de aplicación, y lógicamente es un método mucho más costoso. Pero lo que, bueno, va a decir también los beneficios que aporta, dado que también continuamos reduciendo las pérdidas de nitrógeno por volatilización, y obviamente no tenemos prácticamente dispersión de olores. Después de ese tipo de aplicación es prácticamente una siembra directa de efluentes líquidos, en este caso de tambo. Pero el objetivo de elegir uno u otro sistema se basa principalmente en las pérdidas de nitrógeno a la atmósfera, es decir, las emisiones de amoníaco, y vemos que los sistemas de estercoleras al 20-30%, se reducen a más de la mitad las pérdidas cuando logramos inyectar el efluente por debajo de la superficie del suelo. Respecto a la aplicación para residuos sólidos, también contamos en el mercado nacional con un montón de maquinarias. Fíjense, tenemos maquinarias con discos horizontales, como una fertilizadora tradicional, con también sistemas verticales. Estos se están adoptando mucho, son sistemas que hacen una muy buena distribución de los residuos sobre la superficie, y también sistemas donde el material avanza hacia un sistema de distribución que es una turbina y lo puede aplicar en forma lateral. Son los tres sistemas más conocidos y que más se utilizan. Lo que pasa, lo que va a depender cuando aplicamos algún residuo sólido es la humedad que tiene el material. Tengamos en cuenta, no es lo mismo compostar que acumular tierra en un sector o una punta de un lote. Entonces, cuando nosotros no tenemos un material que es uniforme, pasa lo que está demostrado en este estudio, donde las diferentes cargas de los distintos carros varían muchísimo. Entonces, posiblemente lo que yo esté aplicando por hectárea va a ser muy variable en función de la humedad que tenga el residuo que yo voy a estar aplicando. Y obviamente, cuando este residuo está sumamente seco, se torna muy dificultoso de aplicar, y ante situaciones de viento estamos haciendo una aplicación más en el lote vecino que en nuestro propio campo. Otra cosa que se ve en algunos tambos, y esto realmente no es que me lo contaron, lo vi cuando fui justamente a dar una charla a un tambo en la provincia de Córdoba, y cuando me iba vi esto, y por eso paré a sacar la foto. Fíjense la distribución que hacen del barrido de los corrales. Por no contar con la máquina necesaria, hacen una distribución como pueden, en filas, y miren después, me saquen fotos de cuando sembraron el cultivo, y miren lo que pasa cuando sembramos el cultivo. Obviamente tenemos una altísima carga de nutrientes, y esto se va a traducir en algún problema de implantación del cultivo. Entonces, ya que contamos con una enorme gama de maquinaria, y hay muchos contratistas que trabajan en esta temática, creo que vale la pena contratar un servicio, porque después, a la hora de producir, el cultivo va a ser el que más se va a ver afectado en estas situaciones.
Y yo lo que siempre recomiendo, ya sea que estemos aplicando algún efluente líquido o algún residuo sólido, es hacer una correcta regulación cuando vamos a hacer esta aplicación, porque de nada sirve un análisis de efluente que está en torno a los 2.000 pesos si después no voy a hacer una correcta regulación de la máquina y una correcta aplicación. Entonces, con una regla de 3 simple, muy fácil de hacer teniendo en cuenta el ancho de trabajo, la velocidad y el caudal de la máquina, podemos rápidamente determinar la dosis en kilos por hectárea o en litros por hectárea. Y, Nico, un segundito. Se fue la presentación, no sé, alguien empezó a compartir pantalla y se fue tu presentación. Vemos en el cuadro a alguien que está compartiendo la pantalla tuya. Ahí compartir. A ver. Intento compartir de vuelta. Dale, dale. Ahí se ve bien. En mi caso yo veo que se está cargando todavía. No se carga, pero... Sí, ya está, Nico, ya se ve. Bien. Perfecto. Bueno, entonces básicamente lo que recalcaba la correcta regulación de las máquinas previo a la aplicación. Y bueno, y ahora me voy a centrar en algunos ensayos que hicimos durante algunos años, gran parte de Inter Rafaela, donde, bueno, lo que nosotros veíamos cuando un productor pasaba de un sistema pastoril y agrupaba o intensificaba su producción, lo que veíamos era este efecto en los lotes de producción, y esto básicamente se debía a la presencia de heces de orina, ya sea de ganado de carne o vino de leche, principalmente tomar muestras de suelo debajo de este sector con mayor producción de cultivo y a 1 metro de distancia. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Lo que nosotros tomamos fueron muestras de 0 a 5 centímetros de profundidad, de 5 a 20. La barra celeste lo que muestra es el resultado del análisis de suelo debajo de esa zona de mayor producción, esto es para materia orgánica, y la barra azul a 1 metro de distancia. Y fíjense cómo en el estrato de 0 a 5 teníamos un mayor contenido de materia orgánica por debajo del cultivo. Cuando veíamos en profundidad también notábamos esta variación en el contenido de materia orgánica entre la zona de mayor producción a 1 metro de distancia. Lo mismo obtuvimos para nitrógeno. Tengamos en cuenta que el nitrógeno es un elemento bastante móvil, por eso la diferencia no se notó tanto en superficie, sino más bien en profundidad. Pero fíjense en el caso del fósforo, como por encima de la zona de mayor producción, en 0,5 teníamos 94,5 partes por millón y a 1 metro de distancia bajábamos a 90. Esto fue en 0,5 centímetros y en profundidad no pudimos ver el mismo efecto, pero lógicamente el fósforo es un elemento muy poco móvil del suelo y era previsible encontrar este tipo de respuesta. Y el azufre tuvo un comportamiento muy similar al nitrógeno. Bueno, entonces esto lógicamente nos motivaba a profundizar los estudios con el tema de efluentes. Y acá quería mostrar un ensayo que fue con el cual largamos en la temática. Fíjense, un productor de la zona de Humboldt, en el centro de la provincia de Santa Fe, donde sin tener un sistema de tratamiento definido, y a partir de su creatividad, porque tomó un tanque en una chacarita, lo transformó en una estercolera, y empezamos a hacer las primeras evaluaciones en el año 2008. Fíjense, ahí se ve claramente cómo acciona, fíjense, el tanque con una piola de acá, desde arriba del tractor, para poder empezar a aplicar el efluente, y en ese campo, fíjense los resultados que tuvimos. Ahí aplicamos 71.400 litros en 2 momentos, y aquí muestro un poquito qué resultados obtuvimos.
triplicamos la cantidad de fósforo, es decir, llegamos a 34 partes por millón. Esto era equivalente a la aplicación de 250 kilos por hectárea de superfosfato triple. Creció la cantidad de nitrógeno total pasando de 0,11 a 0,15. Incrementamos el contenido de carbono en el suelo de 1,32 a 1,71. Y se incrementó también el contenido de materia orgánica pasando de un testigo de 2,27 al tratado donde tenía 2,94. Esto fue muy bueno y lo que decía el productor o afirmaba en su momento era que para nosotros lo más importante es que sabemos qué hacer con los efluentes. Y bueno, y este productor fue de nota en un suplemento rural de Diario El Litoral, que es el diario más importante de Santa Fe, y realmente a nosotros nos ponía muy contentos. Eran resultados muy buenos, pero sobre todo logramos obtener un compromiso grande de parte del productor. Y si bien existen muchísimas maquinarias con un montón de tecnología, a partir del ingenio propio lo va a hacer una experiencia muy valiosa. Después, bueno, en Interrafael hicimos un ensayo durante 3 años en una rotación de soja, donde aplicamos 30.000 litros de efluente de tambo, en otra parcela 60.000 litros, y en una testigo sin aplicar ni fertilizantes ni efluentes. Acá podemos obtener, o podemos ver, mejor dicho, las 3 campañas de trigo, el año 2013, 2014 y 2015. El año 2013 fue un rendimiento muy bajo, pero porque fue un año extremadamente seco. Pero lo que me interesa detenerme es en el año 2014. 2015, fíjense cómo pasamos una parcela testigo de 20 quintales a 24 y a 27, y pasamos después, el año siguiente, de 28 quintales a 32 quintales, donde aplicamos 30.000 y 60.000 litros de efluente de tambo. Bueno, las hojas no efecto del efluente. El tercer año de soja no lo muestro porque lo perdimos, fue un año, una inundación donde perdimos completamente el cultivo, entonces no pudimos obtener los datos de la cosecha de soja del año 2015, y lo que me interesa mostrar es el incremento productivo que tuvimos en trigo de la parcela testigo, pasando de 6.643 kilos a 7.400 en la dosis de 30 metros cúbicos y a 8.400 en la dosis de 60 metros cúbicos. Y este incremento no lo pudimos observar en las 2 campañas de soja. Es decir, la regramínea responde mucho mejor a la aplicación de efluente de tambo que la leguminosa. Pero a modo de comentario, si bien esto es lo que uno espera, nosotros ahora actualmente estamos haciendo ensayos con efluentes porcinos en un campo en Despeñaderos. Durante 3 años venimos haciendo una experiencia en Ciudad Central, donde estamos también evaluando efluente porcino y tuvimos una muy buena respuesta en soja. Entonces, no es que la soja no va a responder. En este caso no tuvimos grandes modificaciones, ni vimos un incremento de rendimiento, pero con efluente porcino sí lo pudimos ver en 2 campañas sucesivas. Este es el análisis físico-químico del efluente, que no me interesa que se tengan a leer ninguno de los parámetros, simplemente lo que quiero comentar es la altísima variabilidad que tiene el efluente de tambo, como cualquier otro tipo de efluente. Entonces, por eso y el mensaje que quiero dar, es muy importante conocer el efluente, es decir, hacer una caracterización previo a cualquier aplicación que van a hacer, porque hay muchísima variabilidad. No nos guiemos por la bibliografía, sino tratemos de hacer un correcto análisis a partir de una correcta toma de muestra, porque, como dije anteriormente, no son baratos y de nada sirve hacer un análisis de un efluente que no va a ser representativo de lo que realmente tengo en la laguna. Y bueno, a partir de esos análisis de laboratorio, lo que hicimos fue determinar cuántos kilos de nitrógeno, fósforo y potasio estamos aportando durante las 6 aplicaciones para la lámina de 30.000 litros de efluente de tambo y para la de 60.000. Ahí, bueno, pueden ver los kilos de nitrógeno, de fósforo y potasio que aplicamos por hectárea para las diferentes dosis.
Y acá lo que quiero mostrar es, de acuerdo a los rendimientos que tuvimos, cuántos fueron los kilos de nitrógeno que exportamos, al igual que de fósforo y de potasio, de los lotes. Y si bien en nitrógeno y en fósforo tenemos balances negativos, para potasio solamente en la lámina de 60.000 litros de flota de tambo logramos tener un balance positivo, es decir, el aporte de potasio que habíamos hecho con la lámina de 60.000 fue superior a lo que exportaron de los lotes los cultivos sembrados. ¿Cuál fue la oferta de nutrientes al comienzo de la experiencia? Esto quiero destacarlo, que lo hicimos previo a la aplicación de efluentes del primer año. Y bueno, lo que nosotros obtuvimos que teníamos un suelo bastante bien provisto de materia orgánica, 2,77, 0,13 de nitrógeno total, 12,4 millón de nitrógeno en forma de nitrato, estaba muy bien provisto de fósforo. Y bueno, y al término de 2 años de rotación trigo-soja, lo que obtuvimos, y remarco nada más 3 columnas para no detenerme en tantos números, es que no se vio un incremento tan grande de materia orgánica, pero bueno, eran solo 2 años de aplicación de efluentes. La materia orgánica ya mucho tiempo para residuos sólidos, para efluentes líquidos no tan altos. Pero fíjense cómo pasamos de 0,12 en el testigo para el caso de nitrógeno total, pasamos a 0,13 en la lámina de 30.000 y a 0,15 en la lámina de 60.000. Lo mismo con el fósforo. En el testigo nos dio 25,21, con 30.000 litros pasamos a 21. Entonces acá es donde me parece que tenemos que detenernos y ver el beneficio que obtenemos cuando aplicamos estas enmiendas orgánicas, que no solo estamos haciendo el aporte de un nutriente o de 2 cuando hacemos una fertilización con algún producto mineral, sino que es una fertilización mucho más balanceada o equilibrada debido a que aportamos macro y micronutrientes con estos efluentes o con estas enmiendas orgánicas. Y bueno, esto es para también el resultado de algún trabajo con estiércol en un tambo. Fíjense, esto es en las varillas, un tambo que se llama Laguna de Vaca, donde este productor ha sido un barrido de corrales. Fíjense, se puede ver, bueno, perdón, después muestro las fotos donde acumularon el estiércol, pero como bien dijo en la charla pasada, y de hecho es de ella, las aproximadamente en estos 3 metros de comedero, cuando están 24 horas encerradas, es decir, no salen a pastorear al campo, depositan entre el 30 y 40% de las heces diarias, es decir, aproximadamente 20 kilos de estiércol por vaca por día, con un 13 a un 20% de materia seca. Entonces, bueno, lo que hacía este productor era hacer un barrido semanal de esta fracción, de estos 3 metros de comedero, de los diferentes corrales. El manejo, bueno, era como lo hace cualquier productor, con una pala, y estas eran las montañas de tierra que, recalco, no es un material que está compostado, es un material que el productor lo iba acumulando en una punta de un lote. Lo que nosotros hicimos fue analizarlo, y en base al análisis, bueno, proponer un ensayo. El ensayo se aplicó con una máquina que tenía el productor, equipada con una balanza de precisión. Esto nos facilitó mucho la tarea de regulación de la máquina. Y lo que aplicamos fueron 10.000, 20.000 y 30.000 kilos de estiércol. Esto a su vez a la siembra, el productor le aplicó. Eran parcelas que tenían como 300 metros de largo, entonces mi ensayo se sembró sin fertilizar al siembra, solo con la aplicación del estiércol, y en la otra mitad tenía la aplicación del estiércol más 45 kilos de arrancador, y después se fertilizó en B6 con 100 kilos de igual. Como no encontramos una interacción entre la enmienda orgánica y el fertilizante, analizamos las dos variables por separado y no obtuvimos respuesta significativa. El tratamiento testigo con la dosis de 10.000 y 20.000, pero sí había diferencias estadísticamente significativas entre el testigo y la dosis de 30.000 kilos. Eso para lo que tenía que ver
estrictamente con la aplicación de estiércol. Y comparar parcelas fertilizadas de las sin fertilizar, no tuvimos ninguna diferencia. Es decir, que solo con el aporte de estiércol nos podríamos haber olvidado estos 45 kilos de arrancador y los 100 kilos de bol porque no se vio manifestado esto en rendimiento. Acá lo que quería mostrar era los parámetros del suelo evaluados al comienzo, previo a la aplicación del estiércol. Volvemos a ver un suelo bien provisto de nutrientes, con 2,55% de materia orgánica, 0,127% de nitrógeno total. Fíjense, valores de fósforo cercanos a 40 partes por millón. Y lo que obtuvimos al final de la cosecha del cultivo, cuando fuimos a muestrear el suelo, nos llamó muchísimo la atención el incremento de fósforo que tuvimos, y ahí tuvimos diferencias significativas. Y hablar con las de 20.000 y 30.000, donde realmente los niveles de fósforo alcanzados fueron muy elevados. Y pensé que lo tenía, pero no lo mostré. Acá sí logramos también ver un incremento elevado de la materia orgánica. Para ir cerrando y para mostrar algún dato económico del impacto del uso de efluentes de tambo en la producción, lo que hice fue tomar un trabajo que habíamos hecho con Sebastián Gambado de Diego Fontaneto en Rafaela, donde teniendo en cuenta 8 ensayos que hicimos en maíz entre el año 2007 y 2008, el valor promedio de las parcelas testigos estaba en torno a 45.600 kilos de materia verde por hectárea, y también comparamos, o evaluamos, mejor dicho, la aplicación de 200 kilos de urea, donde se incrementó a 60.450 kilos de materia verde, es decir, tuvimos un incremento de 17.000 kilos respecto de la parcela testigo, es decir, esto se traduce en 5.355 kilos por hectárea de materia seca, y si se fijan lo mismo lo obtuvimos con 40.000 litros de efluente, ya que la producción en materia verde son 62.860 kilos por hectárea, es decir, 16.260 kilos por hectárea de materia verde más que el tratamiento testigo. Y bien, si nosotros tenemos en cuenta lo siguiente, que para producir 1 litro de leche necesitamos aproximadamente 1,25 kilos de materia seca de maíz y tenemos un 70% de aprovechamiento, es decir, la eficiencia de alimentación es de un 70%, llegamos a estas conclusiones que si aplicamos 92 kilos por hectárea de nitrógeno, es decir, 4 bolsas de urea, que son 200 kilos, que es lo que vimos, podemos obtener 5.355 kilos de producción más que la parcela de trigo. Entonces, teniendo esta producción por 0,7, que es la eficiencia de obtención de alimento, dividido por 1,25, que es los kilos necesarios para producir 1 litro de leche, podemos decir que aproximadamente podríamos estar produciendo 3.000 litros de leche extras o adicionales respecto de la parcela testigo. Es decir, esto nos da un ingreso bruto adicional de aproximadamente 18,70, por estos 3.000 litros de leche adicionales nos da este ingreso bruto. Ahora bien, ¿cuánto nos sale aplicar estos 200 kilos de urea, teniendo en cuenta el costo de aplicación de urea, 170 $, y el costo de aplicación, si tenemos que contratar la máquina, de $10 por hectárea, entonces tendríamos un costo de aplicación de 6.384 pesos. Es decir, nuestro margen neto son 49.716 pesos por hectárea. Esto es un margen extra respecto a la parcela testigo. Y lo mismo, fíjense, obtenemos aplicando 40.000 litros de flete de tambo, es decir, obteníamos 5.178 kilos por hectárea más de materia seca, multiplicando entonces estos 2.900 litros de leche extra que podemos obtener por 18,70 nos da un ingreso bruto adicional de 54.230 pesos. Ahora bien, ¿cuánto nos sale contratar la máquina? Aproximadamente, de acuerdo a lo que averigüe, una máquina, cuando uno contrata un servicio y son más de 120 tanques que vamos a estar utilizando,
el valor de cada tanque está en torno a los 4.800 pesos. Para aplicar los 40.000 litros vamos a necesitar 2 tanques, por ende el margen neto nos queda en 44.630 pesos. Es decir, hay que aproximadamente unos 5.000 pesos de diferencia. Pero lo que hay que destacar acá es que yo solo comparé con el nitrógeno y no estoy teniendo en cuenta en este segundo caso, cuando aplico el efluente de tambo, el aporte de fósforo, el aporte de calcio, de potasio y de los distintos nutrientes. Entonces creo que no tiene ningún punto de comparación este análisis y evidentemente hacer un buen uso del efluente de tambo es ampliamente beneficioso no solo para el bolsillo del productor, sino para el sistema productivo. Entonces, bueno, como para ir resumiendo y cerrando la charla, creo que como primera medida tenemos que generar un plan de manejo de nutrientes que debe estar basado principalmente en un diagnóstico. Este diagnóstico debe contemplar un análisis de suelo y del agua disponible a la siembra, un correcto análisis de efluente, tener en cuenta el rendimiento esperado, que va a estar obviamente condicionado por la condición edáfica y climática de la zona donde voy a estar trabajando, pero también tengo que conocer la historia del lote para saber, bueno, qué sistema de manejo voy a implementar, qué rotaciones y qué cultivos voy a sembrar. Entonces, bueno, a partir de ese diagnóstico, generar la recomendación para un correcto manejo de la vivienda orgánica, que indudablemente va a tener que contemplar qué tipo de subproducto voy a estar utilizando, qué dosis voy a aplicar, con qué forma o con qué máquina lo voy a estar aplicando y fundamentalmente en qué momento voy a hacer la aplicación. Y acá lo que me quiero sentar y que deberíamos todos tener responsabilidad, que este plan de manejo de nutrientes debería ser exclusivamente responsabilidad de los profesionales. Y bueno, y a modo de conclusión, para ir cerrando, la conclusión de cultivos con la utilización estratégica de residuos pecuarios es una buena opción para mejorar la eficiencia del reciclado de nutrientes y producir en forma más sustentable, preservando el medio ambiente. La utilización de subproductos puede ser considerada como una importante estrategia de reposición de nutrientes, fundamentalmente nitrógeno y fósforo, que son indicadores de la fertilidad potencial del suelo. Es posible considerar que una fertilización basada en efluentes puede reducir o sustituir parte de la fertilización inorgánica. Y en los niveles evaluados no observamos ningún aspecto de degradación de los parámetros químicos del suelo. Y lógicamente, cuando son bien manejados y gestionados, son un recurso o un insumo dentro del proceso de economía circular. Y hoy, ya para cerrar, como país productor de alimentos debemos adecuarnos no solo a las exigencias del mercado interno, sino también cumplir con las demandas de mercados de mayor poder adquisitivo, garantizando trazabilidad, sanidad, higiene y buenas prácticas asociadas a la gestión de residuos en las producciones pecuarias. Eso era todo. Les agradezco mucho nuevamente por la invitación al colegio. Y bueno, quedo a disposición para preguntas. Sí, muchas gracias, Nico. Mientras Coqui se prepara, mientras Coqui se prepara, yo quería hacer un comentario en relación a algo que presentó Nico. Cualquier duda, cualquier inquietud que haya, queda a disposición. Bien, gracias, Nico. Ya hay algunas preguntas que las vamos a hacer después, cuando José María Sismondi nos conoció como Coqui, porque trabajamos con él. Haga lo pequeño de su presentación también. Yo un comentario por ahí de un relevamiento que hicimos hace un par de años atrás en la cuenca
está con un porcentaje muy alto, un contenido muy alto de nitritos y nitratos. Que tenemos materia orgánica en cursos de agua. Creo que es algo como para empezar a mirarlo, a tratarlo, a conversar, funciona esto, ¿no? Como éticamente, tanto como productores como profesionales, creo que nos tenemos que hacer cargo de esta escena ambiental que nos está rodeando. Coqui, no sé si querés ya presentar. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, todo un poquito era contarles, retomando el tema de Nicolás, en esto de la importancia, digamos, del peso que tiene ya pensar en el manejo de efluente en todo proyecto que se va a desarrollar, que hay que darle el mismo peso cuando pensamos en intensificación productiva, lo que es alimentación, salud animal, reproducción. Tenemos una parte que él mostró ahí de manejo y después puso aparte el tema de efluente. Yo lo meto dentro de lo que es manejo en esto de intensificación productiva para lograr alto rendimiento y eficiencia, que es toda la parte de instalaciones para el manejo adecuado de efluentes. Y por ahí, si se quiere ver, pensar el manejo adecuado de efluente nos puede estar definiendo qué tipo de estabulación vamos a hacer en los tambos. O por lo menos ese fue el caso que nos pasó acá a nosotros en INTA Manfredi. Nosotros teníamos un sistema pastoril con algún encierre temporario, luego se terminó encerrando todo el rodeo lechero, digamos, en lo que podríamos decir dry lot, pensándolo y mirándolo con buena cara. En realidad eran piquetes seco cuando no llovía, después el barro, con todas las complicaciones que eso propone y complica el manejo de esos efluentes, o sea, concentrando una gran cantidad de efluentes en esos piquetes. Se pensó en una estabulación bajo galpón, y ahí empezó la discusión si un freestall o los sistemas estos de cama caliente o de compost. Y una de las cosas, entre muchas, que definió la elección, además de la escala del tambo que teníamos nosotros, fue el tema manejo de efluentes. Y nos decidimos por un sistema de compost, ya que nos permitía parte del efluente manejarlo, digamos, en la cama de las vacas, pero también en este proyecto se pensó en lo que es todo el manejo de aguas de lluvia, digamos, que en las otras charlas anteriores Gustavo lo mencionó, Nicolás dijo ahora algo de eso, donde vemos en la mayoría de las veces que el agua de lluvia termina, en el mejor de los casos, conduciéndose a las lagunas de efluente, con lo cual incrementa los volúmenes luego para manejarlo de aplicación, todo lo que presentó Nicolás, incrementando los costos, bajando el porcentaje de materia seca de los efluentes o diluyendo los efluentes para hacerlo más gráfico, e incrementando el costo de aplicación, el costo por nutriente. En este caso se tuvo en cuenta lo que era se hicieron unos tanques reservorios de acuerdo a las precipitaciones promedio por mes, y esa agua se recicla, se reutiliza a través de estos dos tanques en lo que es lavado con agua limpia del corral de espera y mojado de las vacas en el verano, que es casualmente la época de lluvia, para el refrescado de las vacas. Entonces estos dos galpones que se construyeron acá en INTA Manfredi tienen 3.000 metros cuadrados en total de superficie, que nos permite recolectar más de 2 millones de litros de agua de lluvia al año. Y parte de la lluvia de estos galpones, que es el tambo, más la parte de manejo, puerta apartadora y manga de tacto, parte de esto también se recupera dentro del efluente como agua de recirculación. Entonces les decía, un poco el manejo del compost, pensándolo seriamente, y yo creo que acá pesa en el proyecto. Nosotros recorrimos muchos tambos para ir a ver instalaciones, galpones y demás, y en la mayoría, diría más del 95%, el tema efluentes quedaba relegado en el proyecto. Y les puedo asegurar que, obviamente por una cuestión de costo, pero creo que es un gran error, porque una vez que empezamos a encerrar las vacas,
el problema lo tenemos al otro día. Y luego querer solucionarlo sin estar planificado y con las vacas adentro es mucho más difícil. Con lo cual creo que en estos sistemas que arrancan, digamos, de cero de un proyecto, no hay ninguna duda que tiene que ser parte el manejo de efluente dentro de lo que es el manejo general del establecimiento. Como mostré al principio, alimentación, reproducción, personal, maquinaria, tiene que estar el manejo de efluentes. Con todas las opciones que mostró Nicolás, o sea, tenemos distintas opciones. En el caso nuestro elegimos un compost bar, donde el 50% aproximadamente del efluente de las vacas queda debajo del galpón y parte en el patio. Nosotros el galpón lo hicimos con un patio que permite, digamos, poder sacar la vaca o darle la elección a la vaca de que pueda salir o elegir a dónde estar, y vemos que cada vez lo usan más dependiendo de la época del año. Esa cama se mueve diariamente con un cincel para lograr la aireación y que se vaya generando el compost, y a su vez brinda una superficie confortable para la vaca para que se pueda echar a rumiar y a producir leche, digamos. Son vacas que en esta situación son cuando más leche producen. Y además tenemos la posibilidad de ir agregando distintos componentes, ya sea para lograr un buen compostaje de esa cama y regular la humedad, que es el principal factor que tenemos que manejar. Distintos componentes, cáscara de maní, o en el caso nuestro también probamos con el barrido de los corrales secos, época del año, el rabasteado de esos corrales, aplicarlo acá adentro, seco, bajando la humedad de la cama y logrando el compostaje directamente debajo de estos galpones, no teniendo que hacer un área de compostaje externa. Como le decía, el manejo del agua de lluvia nos parecía fundamental, sobre todo porque el agua termina, digamos, provocando algún otro problema, no solo que en el caso nuestro y por el diseño iba a quedar en los patios, en los corrales, produciendo inconveniente para el manejo de la hacienda. Entonces se pensó la inversión, se presupuestó y se agregó, digamos, dentro del financiamiento de la construcción. Les podría decir que es no más de un 10% de la inversión total. Entonces, con dos tanques, uno de 200.000 litros y un tanque de 100.000 litros, se logró recolectar todo el agua que le decía de los 3.000 metros cuadrados de techo, que luego con un sistema de bombeo van a un tanque que con otra bomba nos permite lavar el corral con agua de lluvia, el corral de espera, y refrescado de las vacas con la misma bomba. Por supuesto, hay que tener en cuenta las cañerías, las pendientes, para todo esto se calculó, trabajamos tanto en los galpones, en todo el diseño de la estructura, con un arquitecto y un ingeniero civil que nos permitió calcular todo este tema de los efluentes más el aporte nuestro. Y la parte del efluente que queda en las calles de alimentación pasan a un manejo, digamos, de rabasteado con el tractor adelante, que se juntan al final de las calles de alimentación en una zanja. Esa zanja pasa a un pit, a un inodoro, que es la foto que ustedes ven ahí abajo, y de ahí nos falta esta última parte, que lo ven a la derecha de la pantalla, el mezclador homogenizador de ese pit para poder elevarlo mediante una bomba estercolera al separador de estiércol, que en el caso nuestro elegimos un tornillo de separación. Ahí ustedes pueden ver, tenemos la fosa vieja que era del tambo, que recolecta todo el efluente de la parte de lavado de corral y lavado de la máquina de ordeñe, digamos, de sala de ordeñe y tanque de leche. Mediante esa bomba que se ve ahí, una distribución nos permite el mojado de las calles de alimentación en caso de que el efluente esté muy seco para rebastearlo. La idea es tratar de usar la menos cantidad de agua. Rebastearlo con el tractor al fondo, a esa zanja que ven a la izquierda, y de ahí pasa por gravedad al pit. Ahí se mezcla, se eleva al separador y separamos sólido líquido. El líquido filtrado va a ir a uno de estos tanques que están ahí arriba para su acumulación, y de ahí mediante una bomba que se encuentra ahí al pie del tanque, se va, en el caso nuestro, la distribución. Una de las formas es inyectarlo a un equipo de riego cuya araña o cuyo sistema de distribución está en las instalaciones ahí del tambo. Es una ventaja que por ahí no todo el mundo tiene, en el caso nuestro la teníamos desde antes y se pensó todo este diseño
ya aprovechando ese equipo de riego y poder inyectar este efluente líquido una vez filtrado y separado del sólido a través de la distribución del equipo de riego. Un pivot central de 30 hectáreas que tiene 4 posiciones, con lo cual nos va a permitir la distribución del efluente líquido en 120 hectáreas. Entonces, ya para terminar, tenemos en estas instalaciones, se pensó, además del confort de las vacas, de solucionar un problema de piquete en las épocas de mucha lluvia, donde realmente se nos complicaba el manejo de la hacienda, la sanidad, mastitis, calidad de leche por células, por bacterias, en un sistema de compost, con el 60% del rodeo enterrado, eso nos permitió liberar piquetes para lo que no entró en los galpones, tener una mayor rotación y un mejor manejo de los piquetes secos. Como les decía, parte del rabasteado y limpieza de esos piquetes hoy lo estamos compostando debajo de este techo. Recolectamos la totalidad del agua de lluvia. Este año en particular llovió poco, pero el sistema funcionó a la perfección. El agua de lluvia esa nos alcanza, cuidándola solamente para 6 meses de lo que es lavado de pista y refrescado de vaca, con lo cual es importante el ahorro que hacemos de agua, pero necesitaríamos más. El resto sale obviamente el agua de pozo. Y se junta, digamos, a través del compost, lo que se composte de abajo, todavía no hemos sacado nunca. Ahí con Nicolás estamos elaborando este proyecto de aplicación en estas 120 hectáreas, donde sacamos el picado de maíz y el picado de verdeo. La ventaja de tener riego es que permanentemente tiene una cobertura verde, ya que lo que no va a cultivo de picado va a cultivo de cobertura en el invierno, y en el verano obviamente va a cultivo de maíz para silo o para grano. Así que ahí vamos a tener una cobertura y estas aplicaciones de nitratos y demás las vamos a poder aprovechar, ya que tenemos un cultivo verde permanente. Así que bueno, esto es un poco el ejemplo que queríamos dar de lo que se hizo, pensando en lo que INTA siempre recomienda, todo lo que habló Nicolás. Bueno, nos tocó a nosotros, con lo cual no podíamos hacernos los tontos, y se diseñó un sistema teniendo en cuenta toda la recuperación de agua de lluvia y de efluentes, tanto sólidos como líquidos. Ahora lo que nos resta, una vez que pongamos en marcha el separador, es analizar cada uno de los componentes, la composición de los nutrientes, como mostró Nicolás, y elaborar el plan de aplicación de acuerdo a la rotación que tenemos establecida. Nada más de mi parte, espero que se haya entendido. Bien, muchas gracias, Coqui. Vamos haciendo algunas preguntas que hay en el chat. Nico, podés habilitar el micrófono, y hay una pregunta de Pía que dice: ¿cuál es la diferencia sustancial entre compostar el efluente sólido y no compostarlo? Bien, principalmente, bueno, a ver, el compostaje es un proceso aeróbico y lo que se busca es una estabilización del material que vos vas a tratar. Como dijo Cory, no menciona, pero porque no tenemos tampoco muchos resultados, es y seguramente después haber alguna pregunta, es la transferencia o la trazabilidad de patógenos desde el efluente y cómo si le estamos evaluando o no. Bueno, compostar básicamente lo que te permitiría eliminar, por ejemplo, todos los patógenos, ya que el compostaje debería levantar cierta temperatura durante cierto tiempo para matar todo tipo de patógenos. Entonces, la principal diferencia es eso, la estabilización del material, y vos vas a tener mayor proporción de nutrientes con mejor disponibilidad para aprovechamiento de los cultivos que vas a sembrar. Bien, gracias, Nico. Oscar Boll pregunta, supongo que debe ser en relación a los datos que presentaste, Nico, de algunos ensayos, si en la evaluación de los parámetros se tuvo en cuenta la calidad del agua, del efluente, ya que es común que, especialmente, bueno, en nuestra zona, no sé cómo será en Santa Fe, pero en nuestra zona en general es bastante caliente. Bien,
Se debe haber cortado, Nico, porque... Bien, ya va a volver Nico. No te escuchó. ¿No se escuchó? No, lo de Nicolás no. No sé si se cortó, pero no se escuchó. No, me parece que Nico se quedó, se le debe haber colgado internet porque está como congelado. Bueno, que es la persona pero que puede él, contestar también el resto del... les comento, en realidad él lo mencionó ahí en la charla, donde en las recomendaciones de analizar el tipo de efluente antes de aplicarlo, digamos. Sí, después lo puede decir él, pero ahí él lo mencionó, digamos, antes de hacer el plan de aplicación, obviamente hacer un análisis, no me acuerdo las palabras textuales que dijo, pero un buen análisis o un análisis detallado de todos los componentes del efluente, tanto sólido como líquido. Y en el líquido hay que tener en cuenta, además de lo que vemos como uso agronómico, el tema sodio, porque hay muchos campos donde el agua que tienen, ya sea de lavado de todas las instalaciones, está con altos niveles de sodio. Dependiendo del manejo que hacen, la concentración de sodio suele ser alta y eso puede complicar algunos parámetros del suelo que hay que seguirlos. Pero bueno, Nicolás lo fue mencionando. Ustedes vean que presentó ahí el seguimiento de sodio, si bien se detuvo más en el fósforo, potasio y nitrógeno, también tanto en los mil equivalentes de sodio y en la SIC, la capacidad de intercambio del suelo, cómo se va alterando con la aplicación de nutrientes. Sí. Hola. Bien. Sí. Sí, disculpe, pero se me cortó la conexión a internet en la computadora, así que bueno, estoy desde el teléfono ahora. Problemas de conexión. No, Nico, no sé si se un entendió. poco no se escuchó nada, Nico, no se escuchó, se cortó apenas empezaste a hablar del tema de calidad de agua. Sí, la recomendación básicamente es principalmente hacer un monitoreo de suelo y el porcentaje de sodio intercambiable va a ser el más alcahuete o el que nos va a indicar cuándo vos podés dejar de hacer aplicaciones en el suelo, porque la idea sería no generar ningún perjuicio en el suelo. Y de hecho, cuando uno hace un plan de aplicación en la provincia de Córdoba, lo que tenés que tener en cuenta básicamente es no generar ningún perjuicio en el suelo. Entonces, si tu efluente no es de buena calidad, la recomendación sería principalmente no aplicar todos los años en los mismos lotes, ir rotando los lotes donde vas aplicando, aplicar láminas lo más baja posible y teniendo en cuenta que estamos en una zona donde llueve entre 700 y 800, 900 milímetros, el agua de lluvia va a lavar la sal del perfil y no te va a generar ningún tipo de inconveniente. Bien, bueno, está respondida creo que la pregunta de Cristian. Hay una pregunta más de Pía que dice, cuando se hace cultivo de servicio en el invierno, ¿qué opina de aplicar los efluentes previo a la siembra de estos o al secarlo? ¿O es preferible aplicarlo bien en barrios? Yo lo aplicaría después de que seco el cultivo de servicio para que el cultivo siguiente, que va a ser el que voy a sembrar, pueda aprovechar todos los nutrientes. Gran parte del nitrógeno, si vos lo aplicás previo al cultivo de servicio, no va a estar disponible después a la hora de que vos apliques que vayas a sembrar un maíz. Ahora, si la finalidad es que no tenés más espacio en la laguna y tenés que sí o sí aplicarlo, sí, obviamente aplicarlo antes de la siembra del cultivo de servicio. Y evidentemente, dado las funcionalidades y la finalidad del cultivo de servicio, también va a aportar esa aplicación previo a la siembra del cultivo de servicio a mejorar las condiciones para la siembra futura. Bien, gracias. Gonzalo Tentor hace un aporte, dice un punto importante es el monitoreo de la calidad de agua, tambos con aplicaciones de efluentes sin gestión están teniendo alta presencia de coliformes en los pozos de agua. Bueno, un poco en consonancia con algunas cosas que ya se habían ido hablando en el transcurso de la charla. No sé, te pregunto, Gustavo Torre, que está presente firme en las tres charlas, había quedado pendiente una pregunta hace 15 días atrás
que tenía que ver con esto, con las cuestiones de los nutrientes en relación a los efluentes. No sé si quedó evacuada la pregunta, Gustavo, ¿se contestó en esta oportunidad? A ver, ahí estoy. Hola, gracias Mónica, muy amable. ¿Se escucha? Sí, se escucha Bien. perfecto. Nicolás, nosotros lo que percibimos, y la pregunta viene por eso, es que, digamos que en lo que hace a fósforo, midiendo el contenido de fósforo, vemos que es mejor aplicar volúmenes más reducidos a una mayor superficie de campo porque logras mejorar sustancialmente y con mucho poder residual el contenido de fósforo de los suelos. O sea, es aplicar una mayor superficie con menor cantidad. Y en lo que hace al nitrógeno, nos llama mucho la atención la mineralización, porque digamos, para tener mineralización, nosotros deberíamos tener temperatura y humedad. Y en nuestra zona tenemos un problema de humedad normalmente en el invierno. Y bueno, la duda siempre nos queda respecto del momento ideal para hacer el aporte de sólidos, porque vemos que en general cuando lo hacemos para el cultivo de maíz nos quedamos cortos con el nitrógeno, no mineralizamos el nitrógeno. ¿Qué nos puede decir en eso? Se fue, perdón. Nico, se le... Yo terminé la pregunta. Sí, no se escuchó perfecto, Gustavo. El tema es que Nico, ahí, no sé, parece que vuelve desde la compu. Se le corta. Se corta. Está silenciado, Nico. No te escuchamos. Disculpe, Gustavo, no llegué a escuchar completamente la consulta. Bien, el tema es, cortita, a ver si te podés aprovechar del momento de conexión. Mineralización de efluentes sólidos. Sí. En una zona donde vos tenés baja temperatura y bajo nivel de humedad para el cultivo que te sea útil para el cultivo de maíz, porque vos tenés un volumen de nitrógeno muy alto, pero en general, digamos, por la sequía invernal y primaveral que recién se revierte, digamos, allá por los meses de octubre, noviembre, sí, en el centro de la provincia de Córdoba, es como que ese nitrógeno no lo podés aprovechar en el cultivo de maíz. ¿Qué podés comentar vos? Sí, la experiencia que, como mostré, cuando aplicamos residuos sólidos, por ejemplo, en el tambo S Laguna de la Vaca, y los resultados lo demostraron, como usted comentó, una mayor respuesta a nivel de fósforo que a nivel de nitrógeno. Es como dice usted, la mineralización, lógicamente, depende de la temperatura y la humedad. Va a haber menor mineralización con residuos sólidos cuando no tenemos precipitaciones, porque no se demora más tiempo en incorporarse, y por ende también la mineralización es menor con efluentes líquidos. Comparto su inquietud o su comentario, pero indudablemente los efectos a largo plazo van a ser mayores, me parece, aplicando un residuo sólido que un efluente líquido. Me parece que si es más lenta la tasa de mineralización, a largo plazo el efecto va a ser positivo por producto de la aplicación de ese efluente del residuo sólido que del líquido. Bien. ¿Cómo solucionar el problema de desbalance de zinc, de azufre? Digamos, nosotros de residuos de Drylot vemos que no podemos mejorar y siempre nos quedamos abajo en el azufre. Mejoramos mucho el fósforo, mejoramos el nitrógeno, que es efímero, y el azufre terminamos aportándolo por fuera, digamos, como formulación química. Sí, la verdad no tengo mucha experiencia respecto del tema azufre con la incorporación de efluentes. Nos centramos principalmente en nitrógeno, fósforo y potasio. Con azufre, la verdad, no tendría que rever todos
resultados de algunas investigaciones como para responder con mayor precisión. Quiero ser certero en la respuesta y debería corroborar los análisis con mayor precisión para darle una respuesta al tema azufre. Bien, muchas gracias, Nicolás, ha sido muy amable. No, por favor, a usted. Bueno, yo creo que se han respondido todas las preguntas. No quedaría nada pendiente. Agradecemos a todos los que se quedaron hasta el final, agradecemos las preguntas, agradecemos el intercambio, agradecemos también nuevamente a las instituciones que nos han acompañado y que nos acompañan en estas iniciativas, al colegio, al Ministerio de Agricultura de la provincia, a la Secretaría de Ambiente también de la provincia de Córdoba, que siempre están colaborando, a INTA, que también han colaborado los profesionales y los disertantes en esta oportunidades. Así que bueno, muchísimas gracias por estar presente. No sé si Gustavo, Pablo, Oscar, algún Coqui, alguien más quiere agregar algo más, Nico, y si no, estaríamos saludándonos y convocándonos, esperando el próximo encuentro de acá a 15 días, en la cual cambiamos un poquito la temática, pero seguimos apostando a la profesionalización en los sistemas también. No, saludarle y agradecer la atención. Nada por agregar. Bien, bueno, un aplauso virtual para Coqui, para Nico, para todos los que nos quedamos. Muchísimas gracias por estar, por confiar en nosotros también, por apostar a que la lechería siga creciendo en nuestras zonas, donde estemos. Así que nos estaremos encontrando dentro de 15 días. Gracias, Mónica. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau.